buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Este es un programa que está de alguna manera pensado en función de dos proyectos, de dos regiones, dos sectores diferentes. Uno en el ámbito del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y otro en el ámbito de la Asociación de Magistrados de Morón. Con dos experiencias muy interesantes que están en pleno trabajo y que esperemos que a futuro esto pueda concretarse, que tiene que ver con la participación de los vecinos en la cosa pública. La justicia vecinal, justicia de cercanía, y de alguna manera el vecino más involucrado en cuestiones que tienen que ver con la justicia cotidiana, derechos de todos los días, del lugar donde uno está. Ya hemos hablado de los centros de gestión y participación, de todo el compromiso o de todos los reclamos que uno puede llegar a hacer allí. Pero esto es diferente. Esto se trata de poder conformar, de alguna manera, una suerte de tribunales comunales. Para esto habría que cambiar la ley, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y creo que en todo el país. Tratarían de audiencias rápidas, serían audiencias rápidas, simples y gratuitas, previstas en un proyecto de ley, para problemas como, por ejemplo, que son nuestros problemas que nos acosan todos los días y que uno ya se resigna, por ejemplo, la medianera, los ruidos. Bueno, yo en lo personal tengo problemas en la vereda, que está siempre sucia por los perros, y hay gente con la bolsita que nunca se agacha para recoger tu perro o tu caca. Bueno, una suerte de justicia vecinal que pueda resolver cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que obviamente implicaría mejorar nuestra calidad de vida cotidiana y la de nuestros vecinos. Y también nos interesa, y vamos a tener aquí a un especialista, saber cuánto nos involucramos, porque para quejarnos estamos todos. Ahora, a la hora de realmente involucrarnos, de que nos interese mejorar el tema, siendo partícipes, ¿qué lugar ocuparía la justicia en los intereses que tenemos nosotros? Porque vivimos viendo encuestas, ¿no? ¿Qué les interesa más al ciudadano? ¿Cuáles son los puntos de interés? Por supuesto sabemos la economía, pero bueno, la justicia, y sobre todo la justicia cotidiana, no quiero decir vecinal, pero tal vez lo que se entiende como no la gran cuestión, que también la tratamos aquí, que tiene que ver con la corrupción, sino la justicia más de todos los días, los derechos, la defensa de los derechos. ¿En cuánto estamos comprometidos? ¿O cuánto hacemos para que no se cumplan estos derechos y cuánto no los respetamos? Vamos a hablar de todo esto después de la pausa. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat. Un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Fernanda Rodríguez es de la Oficina de Acceso a la Justicia del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estaba aquí el doctor Garabano y otros fiscales también hablando de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en la ciudad. Y bueno, y ustedes están con un proyecto muy interesante que ahora, bueno, le voy a pedir algunos detalles. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Lorena. Y también el juez de la Cámara Penal de Morón, presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, el doctor Fernando Bellido, que en este caso viene más, no tanto como juez de cámara, sino como representante de la Asociación de Magistrados, que tiene una iniciativa también muy interesante y que tiene que ver con el acceso a la justicia de los vecinos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenme un poco, a ver, desde distintos lugares están los dos representando entidades que se preocupan por el tema de la justicia, no quiero decir justicia ciudadana, sino del vecino y la justicia, ¿sería así? Sí.
Justicia de cercanía. Una justicia de cercanía. Mira, en realidad me parecía muy interesante algo que decías vos en la introducción respecto que de pronto tal vez en las encuestas este tema no surja de interés. Y creo que no surge de interés porque la gente está tan resignada a que estas cuestiones no pueden ser llevadas al sistema judicial y ser resueltas, que directamente las omite. Y me refiero a las cuestiones que son esos conflictos cotidianos, diarios, vinculados más que nada con temáticas civiles, como puede ser la reparación de un daño, un contrato de garage, una locación, un problema vinculado a la medianería o a la propiedad horizontal, que no utiliza el sistema judicial, porque el sistema judicial establece un procedimiento tan costoso, tan problemático, que implica hasta la contratación de un abogado para poder hacer ese reclamo. Que hasta veces, el mismo abogado te dice, dejá, olvídate. es que el monto, lo que va a tardar en recuperar ese monto, supongamos un daño, le rompieron la puerta, producto de un hecho, de un ilícito, quiere recuperar el monto de la indemnización por ese daño, 1.200 pesos, en donde empezó a pagar un abogado, empezó a tramitar en la causa en la Justicia Nacional Civil. Sí. Esa persona dijo, me sale más barato yo mismo reponer mi puerto o ver si puedo negociar algo con mi vecino que acceder al sistema judicial para que me resuelva este tema. ¿Y esto por qué? Porque estamos aplicando un mismo modelo de justicia que es más formalista y que tiene toda su lógica en situaciones muchas más complejas, lo estamos aplicando a cuestiones que no tienen esa que no complejidad, requieren que no esa es... complejidad. Absolutamente. Entonces no hay nada, o sea, yo digo, acá estamos vulnerando dos cosas. Por un lado, denegando enormemente el derecho al acceso a la justicia, porque si te doy una justicia que en la ecuación beneficio, costo no es justicia. No es justicia, no voy a acceder. Y por otro lado, vulnero lo que es el principio del derecho de la igualdad material, porque en realidad no hay nada más desigual en una aplicación que aplicar a situaciones totalmente diversas lo mismo. Claro, ¿no? Absolutamente. Bueno, imagino que este debe ser un poco el espíritu que han tenido dentro de la Asociación de Magistrados de Morón. Sí, en cierta medida nosotros lo que realizamos es algo distinto porque no solamente incluyó al Ministerio Público Fiscal, sí, sino que lo nuestro consistió en una presencia en las plazas, una presencia en la vía pública. Estas jornadas de la justicia y el vecino, La justicia ¿no? del vecino, así las hemos titulado, que las estamos trabajando con los municipios, porque esto es de la Asociación de Magistrados de Morón, con las estructuras municipales de la región donde nosotros actuamos. Hicimos 2 en Ituzaingó, ahora estamos haciendo una en Morón próximamente y otra en Hurlingham. Y bueno, y se trata más que nada de tratar de acercar la justicia a la gente en el sentido de que el vecino pueda conocer cuáles son sus derechos para acceder a la justicia, que entienda algunas cuestiones que hoy critica y con razón de por qué tarda un procedimiento de adopción, por qué una persona queda con prisión preventiva o no. Son todas inquietudes de la sociedad que... Bueno, obviamente también ligadas a violencia de género, derechos de la víctima, eso es importante, sobre todo el tema de los derechos de los adolescentes, el tema de si los detienen, que yo en la madrugada, qué derecho tienen para llamar por teléfono. Tuvimos acá a la gente de Derecho en Zapatillas, por ejemplo, para poder dar una información básica de cosas que ni los padres pueden ayudar a sus hijos, porque lo ignoran. Bueno, exactamente. Nosotros en la primera jornada tuvimos 6 stands, uno de familia, otro de violencia de género, otro de derechos de la víctima, otro de civil y comercial, otro de derecho laboral y otro de defensa del imputado. Y ahora agregamos un programa contra la violencia institucional, justamente por estas detenciones que vos referías, y también la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y próximamente vamos a incorporar al Colegio de Abogados. En definitiva, lo que ¿Colegio de Abogados de la provincia? De Morón, puntualmente. De Morón, perfecto. Bueno, que pertenece a la Provincia de Buenos Aires. No, ya sé, obvio, pero digo, estaría bueno que ya, digamos, que se incorporen más municipios, ¿no? Bueno, la idea justamente es hacer la próxima en Morón y la próxima en Hurlingham. Y lo que quería comentar es que nosotros no sabíamos que la temática que iba a ser más requerida terminó siendo, en definitiva, la de familia y violencia de género. Nosotros pensábamos que con todo el tema que está instalado en la sociedad de la inseguridad íbamos a tener el stand de derechos de la víctima y va a estar lleno todo el tiempo y sin embargo
En las 2 jornadas donde se trabajó sin parar fue en violencia de género y en cuestiones de familia. Pero que eran mujeres víctimas de violencia de género que se querían asesorar cómo dirimir una cuestión en donde hay una dependencia económica y no se puede resolver una situación de violencia en el hogar. No, la mayoría eran casos de violencia de género, más allá de que las consultas eran por tenencias de hijos, alimentos, divorcios, pero en definitiva la problemática de familia. Nosotros el año pasado en Morón entraron solamente en los 3 juzgados de familia 7.200 casos de violencia de género. Solamente, sin contar los casos que llegan a constituir delito, porque estos son abarcados por la ley de violencia familiar, en casos que no llegan a ser delito muchas veces, sin contarlos con los delitos que fueron presentados en las fiscalías, las denuncias. Claro, eso le iba a comentar justamente a la doctora Rodríguez, porque en el Ministerio Público, bueno, ya tienen, digamos, en los distintos CGP al lado hay una oficinita que atiende cuestiones vinculadas a la violencia de género. Nosotros atendemos, tenemos un programa de descentralización territorial que atiende todas las cuestiones, pero nuestra mayor demanda, también coincidimos con esto, tal vez por el tipo de delitos que nosotros manejamos, como pueden ser el hostigamiento, la amenaza, el maltrato, están vinculadas a delitos que se cometen en contextos de violencia doméstica. Hay mucho de este tema, de lo que es la primer fase, que es la violencia psicológica, que atraviesa o va en el andamiaje de estos delitos. Y la verdad que recibimos también muchísimo, pero muchísimo caudal de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que nos remite en forma escrita con los informes ya de validación de riesgo, las denuncias que reciben de toda el ejido de la ciudad y que remiten las distintas comisarías. Hemos abordado con mucha profundidad el tema, con fiscalías especializadas. No, sí, eso a mí me tocó en lo personal, por un familiar, me tocó ir directamente. A mí a un periodista le gusta cuando puede llamar para asesorarse a una fuente, en este caso yo lo llamé al encargado, al jefe de prensa del ministerio, y decir, ¿me das un teléfono donde puedo llamar como cualquier vecino? Y que me diga, tenés que llamar al 0800 de cualquier... O sea, que nadie tenga privilegios. Y en 2 oportunidades me pasó que me acerqué al CGP de Beruti y Paseo Alcorta con un familiar por una cuestión de violencia de género y por otro lado, por una cuestión de amenazas que me pasó a mí en la puerta del colegio de mis hijos y llamé al 0800, quedó acreditado, vino el patrullero, como no tuve que chapear nada, ni me interesa, ni me gusta, a ninguno nos gusta que funcione la justicia para todos y está bueno comprobarlo, ¿no? Que esto, bueno, puede funcionar y que la mejor manera no es tener un contacto ni un amigo, sino llamar a un 0800 y que cualquier persona, obviamente, tenga acceso a la justicia como todos pretendemos. Ahora, hay cierto temor también a la hora de hacer denuncias. Ya no estoy hablando de violencia de género porque sé que es otro costado. Estamos hablando de los vecinos y la justicia. No sé si es temor, no sé si es una cultura de no ejercer estos derechos, no sé si en el fondo todos nos sentimos culpables de algo, por lo cual tampoco nos sentimos con derecho a reclamar por algo. Yo creo que lo que hay es a veces una ausencia de una cultura legal. Nosotros como sociedad por ahí no estamos lo suficientemente maduros o no hemos sabido trabajar en profundidad esta cultura en el ciudadano de compromiso. Los tribunales de vecindad que se están planteando, que responden a una manda constitucional que está establecida en la Constitución de la ciudad, en el artículo 12º de una cláusula transitoria, están pensados en modelos de tribunales escabinados, es decir, donde hay un profesional que va a ser el juez y 2 jueces que son legos, o diríamos, no serían bien el nombre jueces, sino que serían personas que funcionarían como jurados legos en este acompañamiento al juez profesional. ¿Y qué requisito deberían cumplir para poder lo que están establecidos en la ley es ser mayores de 30 años, ser argentinos y tener una residencia en la ciudad superior a los 5 años. ¿No? Realmente esto trabaja cultura ciudadana, hace que todos nos hagamos cargo de la pacificación de los conflictos que suceden en la sociedad, legitima también a la justicia, porque no es lo mismo hablar desde afuera que hablar desde adentro. Totalmente. Es decir, en el trabajo, que conocer.
que saber cuáles son las dificultades al momento en que hay que emitir un fallo, en el que hay que dilucidar una cuestión. Lo que pasa es que son proyectos que yo creo como juicio por jurados en nación, que cuentan con fuertes prejuicios, pese a que existen los mandatos constitucionales, a la hora de poder ser implementados. Hablando de prejuicios, hay prejuicios y no hay una buena imagen de la justicia. Exacto. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Saliendo a las plazas, creo que 57 jueces fueron. Sí, en la primera 57. Fiscales, y defensores después, oficiales. 65. Sí. La experiencia es buena porque realmente nosotros sabemos que no tenemos una buena imagen como estamento, el Poder Judicial ante la sociedad, y justamente lo que queremos es revertir eso. Nosotros queremos escuchar las críticas de boca de los mismos vecinos, no tenemos miedo. ¿Hay alguna crítica que se repetía? Sí, hay una demanda que es la demora. O sea, la El falta alto nivel de litigiosidad, digamos. Sí, la falta de celeridad y que aparte es algo que no se ve en las reformas judiciales que se propugnan últimamente, que no esté contemplado el tema de agilizar los procesos. Y eso es una demanda que la tienen toda la sociedad en todo tipo de procesos. ¿Por qué tardan tanto los casos? Bueno, eso es una demanda que nosotros la contestamos, la explicamos desde el punto de vista legislativo, más allá de que nos hacemos cargos de que no todos los jueces trabajan de sol a sol. No, ni todos tienen este mismo una... concepto de acercar la justicia a la gente que promueve la Corte Suprema a nivel nacional, que lo toman muchos jueces, ministerios públicos, etcétera. Exacto. Y no todos, porque no muchos todos. dicen, yo sigo hablando por mis sentencias y hasta luego. Exactamente, bueno, pero por suerte, por lo menos en Morón, tuvimos el acompañamiento de muchos jueces, fiscales, secretarios que, a pesar de todas las carencias de recursos, que también el Poder Judicial tiene mucha carencia de recursos, no obstante eso, desean ir a hablar con los vecinos, ponerse a disposición, escuchar las críticas, y principalmente lo que nosotros queríamos hacer era hacerlo en una plaza porque es el lugar común a todo el mundo. Si uno habla en un club, en una universidad, en un colegio de abogados, no toda la gente entra. Ya hay un límite de acceso. Ya hay un límite de acceso. Muchas veces vemos que si son actividades organizadas con otros organismos, vemos las mismas caras que se repiten, como casi que si tuvieran que ir por compromiso. Y nosotros, la verdad, no nos interesa trabajar con un auditorio lleno y que sean siempre las mismas caras. Nos interesa trabajar para el vecino común, el tipo que no quiere entrar a ningún lado, pasa por la plaza y dice, hay un juez ahí, quiero charlar con un juez, le quiero preguntar lo que siempre quise saber. Y la verdad que es una buena experiencia para una persona que siempre quiso tener respuestas sobre temas de justicia, que pueda charlar cara a cara con un juez o con un fiscal. Además, digamos, uno siempre piensa que si nos quejamos, bueno, también sepamos de qué nos estamos quejando, porque si no todos tenemos la queja fácil, pero de pronto a la hora de poder defender un derecho, a la hora de acercarnos e informarnos, no lo hacemos. ¿Hay algún proyecto concreto para poner en marcha, más allá de que necesitaría pasar por el Poder Legislativo? Sí, hay un proyecto concreto, es un proyecto que se ha trabajado en conjunción con el Consejo de la Magistratura de la ciudad, ha intervenido también el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y se está tratando de lograr y de abordar y de presentarle esto también al Ejecutivo, un proyecto que aúne la mayor cantidad de consensos. Como te decía, son proyectos que son innovadores, que avanzan sobre ciertos prejuicios, por ejemplo, la no existencia o la no exigencia al patrocinio jurídico son temas ríspidos para tratar. La existencia de la participación ciudadana en la decisión son temas que culturalmente nos resultan muchas veces extraños y generan también resistencias. Entonces la idea es poder llegar en un acuerdo unificado. Se han mandado como dos proyectos, uno que está vinculado a la organización y a la estructura de estos tribunales de vecindad y otro a los procedimientos que administrarían o a las tramitaciones que realizarían estos tribunales de vecindad, que serían no formalizados, muy inmediatos, oralizados, con participación ciudadana, es decir, con un esquema adecuado a la necesidad del tipo de conflicto que tenemos que resolver. Este proyecto, bueno, me comprometo a que se lo vamos a pedir, así lo podemos volcar en la página web, como también las fechas, porque el doctor dio varias fechas de distintos lugares, tanto en Morón como en Ituzaingó. Y en Hurlingham. Y en Hurlingham, por lo cual van a estar en serajusticia.net.
www.serajusticia.net, y si no nos llaman, serajusticia@fibertel.com.ar. Si puedo atiendo yo, respondo, y si no, la producción, no hay ningún problema, y les respondemos, dentro de lo que sirvamos. Quiero decir, para aclarar, pues si no van a decir, ella es de TN y habla de la ciudad porque Macri... No, también hice un reclamo en su momento con el Colegio de los Chicos en la Secretaría de Defensa de Competencia de la Nación. No estaba Pimpi Colombo, pero había otro funcionario kirchnerista, y me fue genial. O sea, que tenía que ver con la cuota del colegio. Digo porque no tengo nada que ver ni con Macri, ni con Morón, ni con nadie. Soy periodista. Una pausa y vamos a ver encuestas y vamos a ver interés del vecino con la justicia, cuánto realmente nos involucramos, más allá de hablar, después de la pausa. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Con Luis Costa, que es director de Ipsos, Mora y Araujo. Gracias por venir, Luis, porque además en general uno los convoca para decir, bueno, ¿cuánto mide tal candidato? Y esto es otra cuestión. Nos interesaba saber por qué no participamos como vecinos, por qué no nos interesa, por qué los que nos involucramos un poco, en mi caso somos la loca de no sé dónde, de la cuadro del colegio, ¿para qué te metes en tanto lío? Esta cosa del no te metás. Y el grado de compromiso que vamos teniendo los ciudadanos argentinos, o en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, para con la defensa de los derechos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vos recién me decías algo importante, que era, hay como una cierta respuesta de por qué no participamos. Mira, yo creo que hay dos niveles de análisis en los cuales se puede aportar sobre, digamos, la relación que tiene la ciudadanía en su vínculo con la justicia, con el sistema del derecho. Si vamos directamente al modo en que se responden las encuestas, habría varios sitios en un relevamiento de ese tipo para registrar hasta qué punto a la gente le preocupa el tema de la justicia. Uno muy básico es si la ciudadanía tiene la capacidad de mencionar entre los principales problemas a la justicia como un tema relevante para el país. Ese valor no pasa del 10%, es decir, 1 de cada 10 personas se le ocurre decir aproximadamente que la justicia es un problema, y más o menos el mismo valor dice la corrupción, o sea, temas que podrían ser emparentados, pero no pasa del 10%. Ahora bien, hay algún tema que también está vinculado a la justicia que tiene que ver con la inseguridad, aunque no necesariamente es lo mismo. Es lo mismo, no. Es que está alrededor de entre el 70 y el 80%. Esa es como sería la prioridad total y absoluta que tiene la ciudadanía. Quiere decir que esto, si yo le doy a que elija entre todas las opciones que se le podrían ocurrir, te diría que la justicia no está dentro de las prioridades espontáneas de la gente. ¿Qué prioridad espontánea tiene la gente? Bueno, uno es la inseguridad. Sí. Después la inflación, bastante más atrás. Sí. Y después el desempleo, ¿no? Ok, o sea, primero un tema obviamente de seguridad física y luego cuestiones económicas. Ahora, es raro que el ciudadano no quiera que ese pequeño problema cotidiano, ya sea con la medianera, con el vecino, con los ruidos molestos, con el que te toma la vereda y no podés circular o lo que sea, no le interesa que esas cuestiones se arreglen. ¿No hay como un cierto grado de resignación? Bueno, en general hay una enorme desconfianza de la ciudadanía hacia la política y hacia el sistema jurídico en general. O sea, la ciudadanía se orienta hacia su vida cotidiana, portando un enorme nivel de desconfianza en general, ¿no? Sobre prácticamente todo. Te diría que la política tiene casi el mismo nivel de credibilidad o de confianza que los jueces en general, ¿no? ¿Y cuándo cambió esto? Porque en la época de Alfonsín, por ejemplo, bueno, el juicio de las juntas en 1985, recuerdo que una vez Zuleta Puseiro en la Corte Suprema contó que era como el pico de credibilidad y de nivel de confianza de la justicia, ¿no? Esto después fue
Bueno, se ha licuado todo en general. Licuándose todo, exacto. A ver, La política también, ¿no? Con política Alfonsín también, también, sí. la participación de los ciudadanos en la política en general también se ha replegado desde el centro hacia la periferia y de hecho los partidos políticos prácticamente están todos desarticulados y hoy la ciudadanía vota personas, ¿no? Y de hecho algunos jueces y algunos personajes de la justicia también son conocidos, ¿no? Y estaban de hecho, a punto de ser candidatos, bueno, y los mismos aparentemente jueces por el tema del Consejo de la Magistratura. parecía que de alguna manera había un juego interesante que en el punto de vista de que la política estaría como absorbiendo el sistema político, en tanto haría jugar al sistema... ¿El sistema político o sistema judicial? Perdón, el sistema político estaría absorbiendo el sistema judicial desde el punto de vista de que le daría a los ciudadanos la oportunidad de elegir. Y a mí me parece importante hacer una diferenciación. A ver, en la historia del mundo, la ciudadanía, la opinión general, la opinión pública, a ver, esto que llamamos el voto popular, ha sido relevante para la política y para la discusión política. Sí. No ha sido relevante ni para el derecho, ni para... no sé, yo no elijo en mi edificio el que elige, digamos, el que arregla el ascensor por el voto popular, elijo el que mejor lo sabe hacer. O sea, que quiere decir que la voluntad general es relevante en algunos aspectos, pero para la política es extremadamente relevante, pero no necesariamente para todos los otros ámbitos de la sociedad. ¿En qué aspectos es interesante ver cómo la ciudadanía sale a reclamar? Vos mencionabas antes el tema del, bueno, al principio del programa, el tema de los cacerolazos, es cuando la gente llega a la calle en situación de queja a nivel masivo, ¿no? En general tiene que darse esto en términos sociológicos, ¿no? Uno podría como dividir la mirada del derecho en, por ejemplo, aquel se ocupa de los crímenes y aquel se ocupa de aspectos privados. Exacto. Si yo tengo algún problema en el colegio de mis hijos o tengo algún problema con el vecino, en realidad tiene que ver con un derecho más entre partes, ¿no? Exacto, es un derecho entre partes. Al vecino de enfrente a lo mejor no le preocupa tanto lo que pasa en mi vereda, pero le preocupa lo que pasa en la vereda de él. Quiere decir que... O le preocupa, pero pero no quiere ser cabeza de ningún tipo de reclamo. Claro, pero es normal que no se preocupe. Si está todo armado, la sociedad está todo armado funciona para que nos miremos el ombligo. Pero la sociedad funciona de esa manera. Ahora, los crímenes tocan una fibra íntima que no tocan ese tipo de contravenciones, que tiene que ver con que son afrentas a la moral general y además después se expanden a los medios de comunicación y en esos momentos la gente sale a quejarse. Sí. Si vos revisás las quejas en general de los ciudadanos, las quejas que salen por televisión, prácticamente todas tienen que ver en términos históricos con algún asesinato o algún crimen. Los vecinos en la calle generalmente están por eso. Con cuestiones de inseguridad. Claro. Y entonces ese es el único punto en el cual uno podría estar haciendo entrar un poco por la ventana que el tema judicial está presente en realidad en las encuestas desde el punto de vista de la inseguridad, pero no expresado en términos de un problema jurídico, sino un problema de indignación general ante algunos episodios. En cuanto a tema del derecho, que podría ser estos temas más específicos, lo que ocurre es que, esto es muy interesante registrar también en las encuestas, es muy difícil hacer preguntas demasiado específicas a tanta gente al mismo tiempo. Claro, tiene que ser una cuestión más genérica. Entonces, hasta donde llega la ciudadanía para opinar es, bueno, confío o no confío en los jueces. Por ejemplo, para que te des una idea, el 40% de la gente confía aproximadamente en jueces y el 31%, 32% no confía. Y el valor de los políticos es prácticamente el mismo. Y del periodismo debe ser igual. Los periodistas un poco más. En realidad los medios de comunicación están alrededor del 50-55%. O sea, los medios de comunicación siguen estando por encima de estos dos actores. Estamos en problemas, ¿eh? Bueno, cada uno tiene que ocupar su lugar. Los que están a la cabeza de todo esto son las pymes y los agropecuarios, ¿no? Esos serían los sectores más favorecidos. Luis, muchísimas gracias y bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos de este tema